Y vamos a recibir nuestra lectura de hoy. Al comienzo del servicio le dimos lectura al capítulo número 2 de Segunda de Timoteo y leímos del versículo 1 al versículo 13. Pero yo quiero leer esta mañana el capítulo número 1 y el tema que vamos a considerar para esta semana, mis amados hermanos, es un discípulo que aviva el fuego del don de Dios. Quiero contarles que la semana pasada vimos el verdadero propósito de los discípulos y creo que los que estuvimos la semana pasada, mis amados hermanos, de alguna manera creo que Dios nos está hablando para que podamos procurar verdaderamente centrarnos en lo más importante. Dijimos que hay muchas cosas que están sucediendo, situaciones que están viniendo, que se van poniendo en el camino, y ¿saben quién es el responsable de ocasionar todos esos distractores y todos esos problemas? Pues es Satanás, ¿verdad? El Dios de este siglo que ha cegado, dice, el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, amados hermanos, hay un poder que se ha levantado para que las personas no entiendan, no escuchen, no quieran nada con el Evangelio. Y esto no es nada nuevo. Pablo lo relató en la carta a los Romanos y precisamente por eso es indispensable, es importante que podamos procurar recibir la palabra de Dios. Porque, mis amados hermanos, Pablo explicaba o explica de una forma clara en el libro de Romanos que no hay quien busque a Dios, que no hay nadie que quiera buscar a Dios. Y eso es natural, eso es algo que está sucediendo. Las personas no quieren saber nada del Evangelio. Pero gracias sean dadas a Dios porque se nos ha revelado por gracia el misterio más grande, el misterio de la piedad. Y por eso le damos toda la gloria a Dios esta mañana. Yo voy a leer esta mañana este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, ya que veo que hay quizás una explicación en una terminología más comprensible para nosotros esta mañana. Yo les pido que sigan la lectura, ya que para algunos será diferente por la versión que posiblemente traigan hoy. Pero vamos a utilizar hoy la Nueva Traducción Viviente en el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Dice así la palabra del Señor. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvió con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche, y te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia.
y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva, y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Vamos a orar esta mañana y pedirle al Señor que Él nos ayude a poder extraer de estos pasajes gracia y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque nos has dado el regalo más precioso que es Cristo, y porque en Cristo estamos completos, y porque en Cristo no nos falta nada, y porque Él es realmente, Señor, el estándar de vida que nosotros debemos procurar acá en la tierra. Te doy gracias, Señor, por cada vida que hoy se ha reunido en este lugar para poder recibir tu palabra, y por aquellos, Señor, que también de alguna manera siguen este mensaje y que por alguna razón y casualidad hoy les has puesto aquí en esta plataforma para poder escuchar tu palabra. Yo los bendigo, Señor, para que puedan hallar gracia dentro del Evangelio y que esa palabra cobre vida en sus corazones y en los nuestros, y que esta mañana, Señor, podamos tomar el Evangelio como lo más hermoso y precioso que nos ha sucedido este día. Te doy gracias y te pido con todo el corazón que me permita, Señor, con de nuevo, Señor, predicar este mensaje y esta, Señor, palabra que has puesto en mi corazón, para que, Señor, podamos entender cuál es el verdadero propósito por el cual nos has llamado en esta tierra. Te doy gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Te oro, amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis amados hermanos. Como bien lo apuntábamos la semana pasada, con relación a los discípulos, y hablamos acerca de cómo los discípulos deben estar concentrados en el verdadero propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pero cómo un verdadero discípulo o un discípulo puede de verdad entender el propósito por el cual ha sido llamado. Pues vemos en la lectura, si ustedes atendieron a la lectura, tanto del capítulo 2 como del capítulo 1 de Timoteo que hemos leído esta mañana, que Timoteo es un discípulo, es un joven que estaba recibiendo la instrucción, o había recibido ya la instrucción del Evangelio por medio de la boca del apóstol Pablo. Y podemos decir entonces que Timoteo, siendo un joven apenas, mis amados hermanos, tenía ya claridad, o había recibido de una forma clara el verdadero propósito por el cual se había encontrado con el apóstol Pablo. Entonces, si nosotros por gracia hemos recibido de parte de Dios esa revelación de haber entendido, mis amados hermanos, que Jesús es el Cristo, que Él es la respuesta eterna, y que el hombre separado de Dios, mis amados hermanos, no tiene más remedio que vivir bajo la esclavitud de Satanás y del pecado, y que la vida del hombre sin Dios, sin fe y sin esperanza es una vida que está muerta, y que está en busca de algo que perdió, que está en busca de la felicidad
que está en busca de algo que pueda llenar y sustituir ese vacío que siente, y lo ha buscado de mil maneras, porque el hombre dice: es que hay algo que me hace falta. Y entonces dice: es que el día que tenga una esposa, o tenga unos hijos, o tenga una familia, o tenga una casa, o tenga un terreno, tenga una propiedad, o tenga el mejor auto, ese día voy a ser verdaderamente feliz. Y llega el día en que el hombre tiene y obtiene esas cosas y se da cuenta que eso no lo llena. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Cuando uno desea un par de zapatos, ¿verdad? Va a la tienda, por cierto que hay miles de diseños y de colores y gustos, ¿verdad? Y ya, digamos, ha pasado un tiempo que tal vez compraste un par de zapatos, pero vas a la tienda y cuando entras a esa tienda te enamoras de los zapatos. Y lo que quieres es obtener esos zapatos y dices: es que el día que yo obtenga esos zapatos, eso me va a provocar felicidad. Y yo he visto, mis amados hermanos, que a veces las personas se compran zapatos que los compraron con tanta emoción ese día que se los probaron en la tienda, y ya cuando se los probaron para salir o para ir a algún lugar, sienten que no es tan cómodo, sienten que no es el color ideal, sienten que no tienen la forma que desearon y querían, y ahí permanecen nuevos en la caja y nunca más se los volvieron a poner. Y tal vez es un ejemplo muy simple o sencillo, pero ¿qué es lo que quiero decir o dar a entender? Es que muchas veces buscamos la felicidad en algo o en alguien o en cosas que realmente no pueden de verdad darnos esa verdadera felicidad. Y a lo largo del tiempo nos damos cuenta que el hombre está en busca de esa felicidad y la busca de muchas maneras, y este solamente es un ejemplo. Pero hay cosas también más grandes y situaciones más todavía complejas en las que el hombre ha querido y dice: es que este es el sueño de mi vida, y se desvela y trabaja y lucha por alcanzar esas metas, y se da cuenta que el día que las alcanzó, eso no lo llenó. ¿Se recuerdan de ese joven o de ese hombre que narra la Biblia? Que se sentó y dice la palabra que tenía sus graneros, ¿qué dice? Los tenía llenos. Y tenía todo lo que quería. Pero ese día dice que le preguntaron, o él dijo: ¿qué más puedo pedir o qué más puedo desear? Ya lo tengo todo. Pero dice que se le apareció el Señor y le dijo: vende todo lo que tienes y da lo que a los pobres. ¿Y qué hizo? No lo hizo, dice que se fue triste. ¿Sabe de qué habla eso? De que nada puede llenar la vida y el vacío que el hombre tiene y lo que busca en esta vida. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada en este mundo verdaderamente que pueda llenar el corazón y la vida de un hombre si no se encuentra de la forma correcta con Dios. Y encontrarse de la forma correcta con Dios es solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Él mismo lo dijo en Juan 14:6, y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre separado de Dios siempre va a estar en busca de algo que lo llene. El hombre separado de Dios siempre va a estar en busca de la verdadera felicidad. Mis amados hermanos, es por ello que estamos viendo acerca del verdadero propósito de los discípulos. Y el tema de hoy es acerca del discípulo que aviva el fuego del don de Dios. Es decir, no basta solamente con tener un contenido, no es suficiente solamente con haber creído que Jesús es el Cristo, porque quizás eso es algo bueno y es algo elemental y es necesario para nuestra vida. Y es importante que nosotros lo hayamos hecho y hayamos determinado ser discípulos y llamados por Dios para su propósito y su plan. Pero es necesario, como Pablo le está diciendo a Timoteo, que ese fuego sea avivado en nuestras vidas, que ese fuego
que esa vida que hemos recibido por gracia, podamos entender que, mis amados hermanos, es necesario que nosotros podamos de verdad caminar dentro de ese propósito por el cual Dios nos llamó. Amén. Y aquí tengo algunos puntos que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y quizás hay muchas razones, o hay más razones, o no son todas las que yo puedo decir esta mañana. Y quizás usted que está viendo esta predicación, está oyendo este mensaje, quizás usted está pensando en más razones y está bien. Pero yo quiero dejar en su corazón algunas razones de las cuales yo veo y pienso que un discípulo debe tener para avivar el don del fuego de Dios. Yo creo que la primera es lo que vimos la semana pasada: entender el verdadero propósito por el cual Dios le ha llamado. Esa es la razón. Pero la número uno que yo he visto para esta semana es, mis amados hermanos, es que el discípulo es fiel. Es fiel. Y mire lo que dice en el versículo, justamente en el capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, y eso ya está en la Biblia que todos traemos hoy. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Qué quiere decir ese noche y día? Es decir, que tiene una mente concentrada en el propósito por el cual Dios lo llamó. Ese noche y día significa, mis amados hermanos, la determinación para vivir y permanecer dentro de ese propósito. Amén. Ese noche y día y ese acordarse de todo el tiempo en sus oraciones, eso quiere decir que un discípulo que aviva el don del fuego de Dios, quiere decir que tiene presente el propósito por el cual Dios lo llamó. Que no está divagando y pensando en otras cosas. Que su pensamiento, que su vida, que su trabajo, aún el trabajo secular que realiza, tiene como finalidad y propósito el propósito de Dios. Es decir, su vida completamente está centrada dentro del Evangelio. No, pero ¿cómo podría ser? Porque ¿qué relación tiene mi trabajo con la iglesia? ¿Qué relación tiene mi trabajo con lo que yo hago o realizo? Recuerdo en una ocasión haber escuchado estas palabras de un hombre que estaba en un pleito con otro hombre dentro de la iglesia y dijo estas palabras. Dijo: mira, de aquí en la iglesia somos hermanos, pero de aquí, donde comienza la calle para afuera, es otra cosa. Aquí podemos ser muy hermanos, pero afuera ya es otra cosa. ¿Usted qué cree de esas palabras? ¿Será que es el haber entendido, mis amados hermanos, una revelación tan grande que nos fue dada por Dios, de haber entendido que el Mesías prometido es Jesús, aquel que vino a salvarnos de nuestros pecados y en el que hemos creído? Y entonces nosotros podemos decir, bueno, es que aquí en la iglesia, pues aquí somos hermanos en la fe y aquí nos podemos llevar bien y orar y platicar, pero allá afuera es otra cosa. Pero lo que vemos, mis amados hermanos, son estas palabras de Pablo que le está dando a Timoteo. Y él le está diciendo: yo me acuerdo de ti, Timoteo, en todo momento me acuerdo y te tengo presente en mis oraciones día y noche. Es decir, un discípulo no debe cambiar de repente o de pronto su forma de pensar y decir: no, es que de verdad es bonito
cantarle a Dios, es bonito alabarle a Dios, es bonito servirle a Dios, es bonito estar dentro del culto, pero ya cuando se me sube el calor de las emociones, se me olvida y pierdo la concentración y digo, no, pero es que pues todavía soy humano. Pues eso sí es verdad, todavía eres humano, pero Pablo te está recordando, aviva el don de Dios que ha sido puesto en ti. En otras palabras, ¿cuál es ese don que Dios ha puesto en ti? Ahora, ni siquiera dice Pablo, mis amados hermanos, ni siquiera dice Pablo, ese don que yo te enseñé, o eso que aprendiste de mí, o que en algún momento Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, y eso es importante porque habla de ser testigos, pero en este punto especialmente, estamos hablando acerca de la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Pues es el Evangelio. Y es lo que como verdaderos discípulos, como verdaderos evangelistas, como verdaderos obreros a los que hemos sido llamados a anunciar el mensaje del Evangelio, nuestra concentración debe estar constante y permanentemente dentro de ese plan y dentro de ese propósito. Amén. Vean lo que dice en el capítulo número 2 y versículo 26, de ahí mismo de segunda de Timoteo. Vamos a ver desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Dice así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué dice? Contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para, ¿qué dice? Para enseñar, y también tiene que ser sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por voluntad de Él. Mis amados hermanos, ahí es donde debe estar centrada la verdadera fidelidad como obreros, como evangelistas, como discípulos que hemos sido llamados por Dios. Debemos tener una concentración, mis amados hermanos, que nos permita de verdad entender que a veces nos detenemos de verdad a sufrir en pequeñeces. En situaciones que hasta cierto punto son risibles. O en realidad, mis amados hermanos, son cuestiones humanas que lo único que traen como propósito es distraer nuestra vida de lo más importante. Porque el verdadero sentido de la vida es que nosotros podamos entender, mis amados hermanos, de verdad que nosotros por destino nos merecíamos la muerte. Y que por gracia Dios nos dio y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y el haber recibido y el haber creído esa buena noticia, ahora, mis amados hermanos, nos da esa bendición de poder recibir por gracia, que de verdad no debemos nosotros distraernos en cosas tan simples y pequeñas, sino de verdad vivir una vida fiel a la palabra de Dios. Y eso va a comenzar a avivar ese don de Dios en nuestras vidas. La fidelidad. Amén. Número 2. Un discípulo que aviva el fuego del don de Dios, mis amados hermanos, debe mantenerse firme en la verdad. Pero ¿qué verdad, mis amados hermanos? Lo acabamos de leer en el versículo 23 al 26. En la verdad que nos fue dada por gracia, pero aquí mismo en Timoteo capítulo 4 vamos a ver de una forma más clara lo que Pablo le está recomendando a Timoteo. Dice así: te encarezco,
En otras palabras, te suplico o te pido, te ruego, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que él está diciendo en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amados hermanos, eso es algo que no es nuevo. Lo que se está experimentando es ver cómo, mis amados hermanos, este nombre o en este tiempo, vemos cómo los hombres han usado el nombre de Jesucristo para poder, mis amados hermanos, predicar un evangelio conforme a sus pensamientos, y han inventado fábulas y han inventado cosas que no están dentro de la palabra de Dios para que las personas crean y sientan bonito, mis amados hermanos, cuando van a los templos. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, mantente firme en la verdad. ¿Qué es la verdad? Es anunciar el evangelio que nos fue revelado por gracia. Es hablar de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, es anunciar esta buena noticia que nos fue dada por gracia, no a cambio de regalías en este mundo, no a cambio de situaciones que solamente mis amados hermanos, han hecho daño al mensaje de la palabra de Dios. Por eso es importante que nos mantengamos firmes y pidamos a Dios que avive ese don para enseñar la verdad, para que con paciencia podamos instruir, para que podamos leer la palabra de Dios. Por esa razón es que leemos capítulo a capítulo, versículo a versículo, vamos enseñando, vamos recibiendo gracia, vamos entendiendo, vamos escuchando la palabra de Dios con paciencia. ¿Sabe que no todos aprendemos al mismo ritmo? ¿Sabe que algunos aprenden de una forma más rápida que otros? Pero mientras nos mantengamos firmes en la verdad, mientras nosotros procuremos de verdad recibir esa verdad del evangelio, mis amados hermanos, eso nos va a obligar al punto número 3 que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y ese punto número 3 es: ¿cuál es el motivo de esta persona? ¿Cuál es el motivo de ese discípulo que aviva el don de Dios? Porque de verdad, ese motivo no es personal. No es algo que sea o tenga alguna razón de forma particular con la persona. Tanto que Pablo está diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo, pero aviva el don, el fuego del don de Dios que Él puso en ti. No está diciendo aviva el fuego que yo te compartí, no, está diciendo el don del fuego de Dios. Pablo está apartando a su persona, está entendiendo que aunque es importante haberle hablado a Timoteo, que es importante haber compartido con Timoteo, tanto que él lo llama como un hijo y le da estas instrucciones tan importantes, las cuales le dice: mantente firme en la verdad. Por favor, recuerda que hay hombres que se han levantado haciendo y predicando por medio de fábulas, haciendo prácticas que son solamente con su propio beneficio, pero tú mantente firme en la verdad. Entonces, ¿cuál es el motivo? Porque este motivo no es personal. El motivo, mis amados hermanos, de compartir el evangelio con otras personas es para que se conviertan en obreros y se les predique la verdad del evangelio. Ese debe ser el motivo. Que cuando nosotros tenemos un encuentro con una persona, que cuando nosotros
Dios por gracia nos pone personas a las que les podemos compartir el evangelio. No les hablemos de nosotros mismos, desde nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Que ese no sea el motivo por el cual nosotros hablamos, para que vean lo bueno que nosotros somos, para que vean lo importante que nosotros hemos logrado. No, mis amados hermanos. El propósito, el motivo debe ser que se conviertan en obreros, que esas personas que Dios está poniendo en nuestro camino sean los obreros que se levanten para esta época, para que puedan compartir a otros la buena noticia. Porque usted sabe que el propósito por el cual Dios nos ha llamado es para que nosotros llevemos esa buena noticia. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y esto no es algo que sea, es que los pastores, la alianza, ellos quieren llegar y quieren hacer. No, esto no es nuestro. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Es por eso que nosotros somos parte de su plan. Él nos ha dado por gracia ese privilegio de que seamos parte de su plan. Pero muchos de nosotros a veces somos tan fáciles o somos presas fáciles de las emociones. Y luego nos vienen esos motivos personales. Y entonces decimos, pues esto está bonito y entonces esto personalmente me motiva. Esto es para que cuando hagamos una buena obra o hagamos algo que es importante dentro de la alianza, pues tomemos buenos videos y nos tomen buenas fotografías y salgamos con un rostro y una cara de piedad. Cuando la verdad, amados hermanos, de verdad, nuestra figura humana debe ser anulada por completo y que procuremos de verdad que las personas que reciban por gracia el evangelio sean personas que se conviertan en obreros. Amén. Le pido que por favor abra su Biblia en Marcos, por favor. Marcos capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 13 y 15. Después, dice la palabra, subió Jesús al monte. Es cuando Jesús hizo la elección de los 12 apóstoles. Dice que él subió al monte y llamó así a los que él quiso. Entonces, mis amados hermanos, por gracia él te ha llamado a ti. Porque a él le plació darte la revelación de Jesús el Cristo. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque él así lo quiso. Y si estás aquí por obligación, si estás aquí porque no te van a dar tu domingo hoy, si estás aquí porque si no se va a enojar tu papá, tu mamá, porque si estás aquí porque hay alguna motivación personal, mejor vete a hacer lo que deseas allá afuera. Quizás hoy es tu domingo de partido, quizás hoy es tu domingo de piscina o de playa. No necesitas estar acá. Pero si entiendes que Él te llamó, porque Él llamó a los que quiso, es decir, Él así lo determinó en su voluntad, ¿qué dice? Y vinieron a Él, y entonces estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Y para qué los escogió? Para que estuvieran con Él ahí, se reunieran a comer y tuvieran comidas ricas y pues compartieran, que fue parte del plan de Dios, porque así Jesús lo hizo. Él compartió con sus discípulos, comía con Él, se sentaba con ellos, iba y caminaba con ellos, dormía en los lugares donde les tocó posar, en los lugares donde iban. Pero ¿para qué los llamó Jesús? ¿Para qué llamó Jesús a los discípulos? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Y para enviarlos a qué? A predicar. ¿A predicar qué? 15. Y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ayer estábamos teniendo una conversación acerca de ello. Y cuando las personas oyen estas expresiones, lo primero que viene a su mente es temor. Y dicen, no, yo sí, para eso sí no sirvo. A mí me da miedito. Pero mire, Dios nos ha llamado de verdad para que
no estemos motivados, Señor, de una manera personal, con un plan personal. El Evangelio no nos ha llamado para que realicemos metas personales. De hecho, nuestra vida es lo menos importante dentro del Evangelio. Lo más importante dentro del Evangelio es la buena noticia, es decir, la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque no debe ser algo personal, sino el propósito es, o el motivo debe ser, mis amados hermanos, que las personas que Dios pone a nuestro alrededor se conviertan en obreros para que prediquen la verdad, para que les sea predicada la verdad del Evangelio. Amén. Si eso pasa, si eso de verdad, mis amados hermanos, acontece en nuestra vida, vamos a tener el verdadero valor de la cruz y la resurrección. Cuando nosotros vemos el verdadero valor de la cruz y la resurrección, entonces ese don del fuego de Dios se ha empezado a avivar en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros le vemos el verdadero valor a la cruz y la resurrección, nuestra vida, como dice Efesios capítulo 2, se convierte, mis amados hermanos, en ese momento o en un acto, ¿cómo le llaman? De defunción. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, para nosotros ya no había esperanza. Para nosotros ya no había, mis amados hermanos, ninguna razón de ser. Pero Él nos dio vida y por eso, por gracia, nosotros, mis amados hermanos, recibimos el pago de la sangre de Cristo. Y sabe que hay muchas personas que no entienden el valor de la cruz y la resurrección. Hay muchas personas que lo han escuchado, que lo han leído, que por gracia han escuchado una predicación, pero no tienen el verdadero sentido del valor de la cruz y la resurrección. Porque ese momento en la cruz, mis amados hermanos, para nosotros nos trajo la vida eterna. Ese momento en la cruz, mis amados hermanos, nos dio a nosotros la bendición y la gracia de ser perdonados, de ser redimidos por la sangre de Cristo. Y ahí se cumplió, mis amados hermanos, las funciones del ungido. Por eso Cristo significa ungido, ungido para tres oficios importantes: ungido como el verdadero profeta, ungido como el verdadero sacerdote y ungido como el verdadero rey. Ungido como el verdadero profeta que abrió el camino, ungido como el verdadero sacerdote que derramó su sangre y la pagó en la cruz del Calvario, y ungido como el verdadero rey que aplastó la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos recibir por gracia la salvación. Cuando entiendes eso, entonces ya mis amados hermanos, el don del fuego de Dios se empieza a avivar en ti. Y entonces ya no peleas por nada y por todo. Entonces entiendes que es importante, de verdad, por gracia, ver que todo lo que haces no debe girar en torno a tus emociones o a tus motivaciones personales, sino al propósito y al plan de Dios. Porque un verdadero discípulo tiene claro cuál es el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Y el verdadero propósito es que nosotros, mis amados hermanos, no entendamos de verdad que el objetivo es que podamos predicar el mensaje del Evangelio y entender el valor de la cruz y la resurrección. Y quisiera que por favor fuera a Lucas rápidamente para que podamos tener algo de contexto de lo que estoy explicando esta mañana. Cuando Jesús le anunció la muerte a sus discípulos, Él les dijo estas palabras. ¿Y sabe por qué hablo de que nuestra figura humana ya no es importante? Jesús le dijo estas palabras a los discípulos y les dijo y les decía a todos: si alguno quiere venir, que les dijo, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué les dijo? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué nos sirve todo lo de este mundo? ¿De qué nos sirve todas las cosas que podríamos alcanzar en esta vida si no entendemos, mis amados hermanos, el valor del perdón que nos fue dado en la cruz y la resurrección? Mis amados hermanos, si pudiéramos poner un ejemplo, aquel reo que es condenado a muerte letal, a la inyección letal, y está a punto de que le sea inyectado el veneno que le va a quitar la vida, pero cuando llega ese indulto que le dice que ha sido perdonado y que le van a dar la oportunidad de vivir un poco de tiempo más, ¿usted cree que se va a levantar de esa camilla donde le iban a inyectar el veneno mortal de la misma manera en la que estaba acostado en esa camilla? Va a vivir agradecido, va a vivir feliz y va a vivir una vida que ya no va a ser la misma. ¿Sabe por qué? Porque sentir ese perdón, y eso es lo que las personas no entienden o no entendemos. Porque muchas veces se nos olvida el valor de la cruz y la resurrección. Y por eso es que ese don del fuego de Dios no se puede avivar en nosotros y no nos permite ver más allá de nuestras aspiraciones humanas. Mis amados hermanos, y en el punto número 5 de esta mañana, voy a poner este ejemplo que Jesús nos dio cuando Él llamó a sus discípulos para que dejaran todo. Y Él les dijo: yo ya los voy a convertir ya no en pescadores, sino en pescadores de hombres. Y busque conmigo, por favor, en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 19, dice así: y Él les dijo: venid en pos de mí y yo los haré. ¿Qué les dijo? Pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, ¿qué dice? Le siguieron. ¿De qué habla eso? Dejaron todo. Por eso les decía, mis amados hermanos, de verdad el Evangelio debe obrar en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, no solo aquí en la iglesia. No solo aquí, mis amados hermanos. Yo recuerdo que en algunas ocasiones tuve la oportunidad de acompañar a mi mamá cuando estaba niño y ella iba a arreglar el problema de los linderos de los terrenos. ¿Y sabe quiénes eran los vecinos de mi madre en sus linderos de los terrenos? Los ancianos de la iglesia y los pastores de la iglesia. Mi mamá era una mujer viuda, pero la trataban como que, mis amados hermanos, nada de esto, de lo que la Biblia, de lo que la palabra de Dios nos enseña, lo ponían en práctica. ¿Sabe quién ponía en práctica el mensaje del Evangelio? Mi madre decía: ¿dónde decís que es? Ah, bueno, aquí, bueno, muy bien, ahí es decir. Y no era ahí. Nosotros lo sabíamos. Recuerdo un anciano de la iglesia que cuando iban a medir llegaba con su machete aquí cruzado en su cintura para cualquier cosa. Pero era anciano de la iglesia. No, es que lo que pasa que en la iglesia es una cosa, porque ahí debemos mostrar santidad. Esas son todas las cosas que la religión nos enseña. Escuché del ejemplo de otras personas que las conozco muy bien, que son familiares de mi esposa y que van a una congregación donde las dos son diaconisas y no se hablan las diaconisas y ahí van y hacen venta para el propósito de la compra del templo, de la construcción del templo, pero no se hablan las diaconisas dentro de la iglesia. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Sabe por qué? Porque se perdió el valor de la cruz y la resurrección. Porque no estás entendiendo lo que dice la palabra. Porque no estás dejando tus redes al instante como hicieron los discípulos.
Mis amados hermanos, dice que ellos dejaron todo y se subieron a la barca cuando se encontraron con Jesús. Por eso el día que nosotros creímos en Jesús como el Cristo, nuestra vida ya no debe ser la misma. Por eso los puntos que vimos la semana pasada de los verdaderos discípulos, mis amados hermanos, entienden que su plataforma es Dios, que deben de convertirse en testigos y predicar el evangelio para arrepentimiento. Jesús llamó a los discípulos y ellos dejaron todo. Y Él les dijo, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es como decir, morir a tu propia persona. Es decir, que ya estás muerto, que si te dan una patada ya no sientes. A ver que alguien te vaya a patear ahorita acá. ¿Cuál sería tu reacción? Amado hermano, aviva el don del fuego que Dios puso en ti. Dios te llamó para ser un obrero. Dios te llamó para ser un discípulo a las naciones. Dios te llamó para que prediques el mensaje del evangelio. Dios te llamó para que sanes a la tierra, para que a donde tú vayas lleves sanidad, para que a donde tú te encuentres con personas les puedas dar esta buena noticia. No a ir a contarle, mira, el día que yo recibí a Cristo, Dios me dio esta casa, Dios me dio este carro, Dios me dio estos lujos. Por eso tenés que venirte a los pies de Cristo. Mis amados hermanos, esas son motivaciones personales. El día que nosotros venimos a Cristo, nos dimos cuenta que somos los más pequeños de esta tierra, los más insignificantes, los que por gracia no nos dieron muerte, sino nos dieron vida eterna, juntamente con Cristo. El día que creímos en Él, entonces ese día nosotros podemos ahora, entonces, de verdad, en el punto número 6, recordar el evangelio todos los días de nuestra vida. Y para ello le pido que vaya a Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer del versículo 20 estas palabras. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y de estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? ¿Qué le vas a responder? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos ¿qué? Siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Estas palabras debemos recordarlas, ¿cuándo? Todos los días. El evangelio debe obrar en nuestra vida todos los días de nuestra vida. ¿De dónde nosotros podemos verlo? Ahí regrese unos versículos del capítulo número 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Es decir, en otras palabras, tu contenido de vida debe ser el evangelio. Tu contenido debe de ser Cristo. Tu vida completa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué dice el versículo 6? Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde van a estar? En tu corazón. ¿Y qué vas a hacer con esas palabras? Versículo 7. Y la repetirás, ¿qué dice? A tus hijos, y hablarás de ellas solo cuando vengas el domingo al culto. No, dice, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un estándar para toda la vida. Es algo que no debo olvidar todos los días de mi vida. Es algo que debo recordar todos los días de mi vida. Es algo que debo de entender que Dios me ha llamado a hacer. A avivar ese don del fuego que Dios ha puesto en mí. Cuando yo pueda entender eso, mi amado hermano,
Voy a encontrar el verdadero propósito por el cual Dios me llamó. Voy a encontrar la verdadera razón por la que Él me llamó como su hijo, como su discípulo. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito, hay un plan, y esa es la conclusión para esta semana. Las palabras que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 28, 19 al 20. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Se recuerdan? Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué le vas a enseñar a esas personas? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, que les dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Esa sería la primera conclusión. Debemos recordar las palabras que Jesús les dijo a los discípulos. ¿Qué es recordar entonces Mateo 28, 19 y 20? Es recordarme mi propósito, mi verdadero propósito. Mantenerme firme como Pablo le dijo a Timoteo. Predica esa buena noticia. Predica esa buena noticia que recibiste de tu abuela, esa buena noticia que ha permanecido en ti, que aunque eres joven, que aunque no tienes tantos años vividos, pero que esa fe permanezca en ti. Amén. ¿En dónde debo predicar el evangelio? Solo a donde me conviene. No, vean lo que dice, esta sería la segunda conclusión. Marcos, capítulo 16, por favor. Marcos, capítulo 16 y versículo 15 y 20. Jesús les dijo estas palabras: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, ¿qué dice? Seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y mire qué hicieron los discípulos. Solo escucharon esas palabras. Dijeron, sí, qué bonito el mensaje. Sí, qué bonita la predicación de Jesús antes de irse. Y Él dijo que íbamos a tener señales. Y eso sí está bonito, porque cuando pongamos las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. Y cuando echemos fuera a los demonios se van a ir. Hasta ese punto parece bonito, ¿no? Porque solamente es información. Pero ¿qué dice el versículo 20? Y ellos, ¿qué dice? Aquí ya son los discípulos. Saliendo, ¿qué dice? Predicaron en todas partes. ¿Y qué hacía el Señor? Dice, y les ayudaba el Señor, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amados hermanos, esa debe ser la conclusión de nuestra vida. Entender que de verdad el evangelio trae como resultado señales. Es decir, que deben haber evidencias. ¿Cuál es la evidencia de verdad que estás siendo bendecido donde estás? ¿Cuál es la evidencia que tienes? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es la evidencia que te ha dado Dios por medio de su palabra? Yo viví muchos años de esta manera, viviendo en la religiosidad de mi vida, y jamás pude tener señales, jamás pude tener la evidencia de verdad que Dios estaba conmigo. Pero estos discípulos, dice, que se levantaron y salieron y fueron y predicaron. Dios nos está llamando para que de verdad podamos predicar el mensaje del evangelio en todas partes. No por nuestra propia cuenta, sino con la ayuda de Dios. Las señales van a venir a tu vida. Por eso, donde estás, de verdad, debe haber una concentración en tu vida diaria, en tu trabajo, donde te encuentres. Debe haber una concentración para que lo que hagas tenga como propósito de verdad ir hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Cómo podemos ver el ejemplo de las señales? Vamos rápidamente a Hechos para ir terminando.
Y ustedes saben bien este pasaje, Hechos capítulo 3. Mire, ¿qué es lo que los discípulos estaban haciendo cuando sucedió esto? Dice que ellos venían juntos del templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Hay algo que hemos estado recibiendo por gracia por medio de Pastor Josías, y hemos estado orando en la mañana y a las 2 de la tarde 5 minutos. Y les invito para los que deseen hacer esto. En la mañana, 5:30, nos levantamos a orar, y 2 en punto de la tarde, donde estés, donde te encuentres. 5 minutos de concentración en la oración. Y en la noche, a las 9 de la noche, 5 minutos de concentración. No nos podemos conectar, no podemos hablarnos, no podemos llamarnos, pero sí espiritualmente podemos estar concentrados, porque la oración es importante. Pero ¿por qué digo esto? Porque mire, Pedro y Juan dice que venían ¿de dónde? De orar. Ellos estaban regresando de orar. ¿Y qué sucedió? Dice que se encontraron, que habían traído a un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pero ¿qué dice que hizo Pedro y Juan? Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. ¿Qué dice? Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando nuestra vida está concentrada en el Evangelio, las evidencias las vas a tener tú mismo. Ni siquiera es por lo que te cuenten los demás, ni siquiera es por lo que tú pienses o tú creas que vas a tener, es por las evidencias que Dios te está dando. Yo recuerdo aquellos años, mis amados hermanos, en los que se hacían grandes campañas. Aquí en Shela fue eso muy novedoso, y la gente venía y traían enfermos y la gente salía sana de esas campañas. ¿Por qué tienes que esperar que venga otra persona a orar por ti? ¿Por qué tienes que esperar que otra persona experimente por ti la gracia de Dios, cuando Dios tiene el poder suficiente y Él es completamente Dios eterno, soberano, para sanarte, para limpiarte, para perdonarte, para curar todas tus heridas? Cuando verdaderamente te concentras dentro del propósito y el plan de Dios, y cuando verdaderamente entiendes que Él te ha llamado como un obrero que debe avivar el don del fuego de Dios que Él puso en ti. Si Dios ha puesto ese don del fuego en tu vida, pídele que sea avivado con el Evangelio, y entonces experimentarás las señales. Y hay otros ejemplos, los esparcidos en Hechos capítulo 8. Mis amados hermanos, los de Antioquía en Hechos 11:21. ¿Qué es lo que debemos anhelar entonces con todo nuestro corazón? Avivar el Evangelio en nuestras vidas. Avivar el Evangelio cada día en nuestras vidas. Permitir que podamos ver el verdadero propósito por el cual Dios nos llamó. Desde la semana pasada tengo esto en mi corazón. Amados hermanos, no estemos deteniéndonos en los dimes y diretes de lo que está sucediendo alrededor del mundo. No nos detengamos, mis amados hermanos, en lo que la gente cree y piensa de nosotros. ¿Sabe que la gente piensa no sé qué cosas de nosotros, de nuestra vida, de lo que somos, de lo que hacemos? Pero eso es irrelevante. Concéntrate en lo más importante. Concéntrate en el Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque si lo quieres oír más claro, todavía eres un hombre débil. Eres una mujer débil. Todavía eres un hombre que falla, y seguirás siendo un hombre que falla. Y por eso necesitas a un Dios que no falla. Y por eso necesitas a un Dios fuerte, porque no es débil. Y por eso necesitas a un Dios grande, porque tú eres pequeño. Por eso necesitas la gracia de Dios todos los días del Evangelio. Y necesitas la buena noticia. Y necesitas predicar la buena noticia a aquellos que aún no han escuchado esta buena noticia.
Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Ojalá que esta semana podamos de verdad concentrarnos en esta palabra y tomar temas de oración para que podamos avivar el fuego del don de Dios en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Fíjese que en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, Pablo le dice estas palabras a un joven que ha creído a la buena noticia. Y él le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Usted ha oído a personas que se refieren hacia las personas adultas: ay, ese viejo ya no sirve para nada, o ese viejo aquí, o ese viejo allá. ¿Sabe qué hace la diferencia? El Evangelio. Pablo le está diciendo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Y qué dice? A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno, lo agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irrepresibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 70 años que vaya siendo esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia, porque si algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya suficiente para que las que en verdad son viudas, los ancianos que gobiernen bien y sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pongas bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, reprenderles delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio, mas otros les descubren después. A sí mismos se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes, llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mis amados hermanos, la única manera de vivir una vida
completamente gobernada por el Evangelio y practicar una buena vida todos los días en donde quiera que nos encontremos, es solamente avivando el don del fuego de Dios en nuestra vida y entendiendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado. No importa tu edad, no importa tu cultura, no importa en dónde vivas o trabajes, si tú avivas el don del fuego de Dios en tu vida y te mantienes firmes en la verdad y tienes el valor de la cruz y la resurrección, todo tomará lugar en tu vida de una forma extraordinaria en la que nadie va a contarte, nadie va a decirte un testimonio, no, tú vas a contar el testimonio como testigo y vas a poder proclamar y decir, es verdad, el Evangelio funciona porque yo tengo las evidencias, yo personalmente tengo esas evidencias. Padre, te doy gracias esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio hermoso, Señor, de recibir por gracia el mensaje del Evangelio. Que durante esta semana podamos tomar temas de oración y que seamos discípulos que avivan el fuego del don de Dios en nuestras vidas y que podamos recordar todos los días el Evangelio. Que nos prediquemos nosotros la buena noticia todos los días. Que la podamos recordar, Señor, todos los días de nuestra vida. Y que podamos vivir aferrados al Evangelio y que esas respuestas las podamos recibir por gracia nosotros mismos, Señor, dentro de solo Cristo, dentro de solo el reino de Dios, dentro de solo la llenura del Espíritu Santo. Te doy gracias por cada vida, Señor, que ha escuchado esta predicación y que la escuchará durante la semana. Y que, Señor, por gracia, Señor, nos permitas seguir siendo de edificación y que podamos, Señor, de verdad mantenernos firmes en tu verdad. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se ha reunido este día y que durante la semana anhelemos estar en la oración de las 5 de la mañana, que anhelemos estar en los estudios, que anhelemos estar, Señor, en los aposentos, que podamos concentrarnos en solo Cristo, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y te doy gracias, Señor, este día por la bendición de estar juntos recibiendo tu palabra. Esta mañana, Señor, quiero orar por la vida de Carlita, que ha cumplido años esta semana. Yo bendigo su vida, bendigo, Señor, su corazón, su mente, y que, Señor, puedas permitir que siga aferrándote a tu palabra y viviendo una vida, Señor, dependiendo de solo Cristo. También te doy gracias por la vida de mi hermano Alberto Menchú, Señor, que está cumpliendo o cumplió años también esta semana. Bendigo su vida, bendigo su trabajo, bendigo, Señor, su familia, sus hijos. Y te pido, Señor, que el Evangelio se siga aferrando a su vida cada día, Señor. También oro, Señor, por la vida de mi hermana Maritza Dubón en Los Ángeles, California, para que sigas glorificando tu nombre, Señor, en medio de ese cáncer. Gracias, Señor, porque sabemos que has hecho una obra completa y porque estamos seguros, Señor, que tú, Señor, permitirás que un día podamos escuchar, Señor, completamente ese testimonio para la gloria de tu nombre, Señor. También hoy quiero orar, Señor, especialmente por mi hermana Carmen, Señor, de Mendizábal, y por la vida de mi hermano Manuel Mendizábal, Señor, en la ciudad capital. Para que allá donde están, Señor, puedas obrar en su salud y que permitas que puedan recordar el Evangelio y que en medio de este proceso, Señor, que les has permitido vivir, puedan ver, Señor, lo más importante que es el Evangelio y que puedan recibir gracia por medio de tu palabra y que puedan, Señor, vivir una vida completa dentro de solo Cristo, Señor. Yo los bendigo, Señor, sus vidas y te pido siempre, Señor, que sean cuidados y guardados, Señor, como dice tu palabra, por ángeles, Señor, que están a cargo y al servicio de los herederos de la salvación, Señor. Te doy gracias esta tarde, Señor. También quiero pedirte por la vida de mi yerno Franklin y de mi hija Katy, de sus hijos, Señor, que tendrán un viaje esta semana. Te pido, Señor, que a donde vayan sean abiertas las puertas, que a donde lleguen, Señor, permita, Señor, que el Evangelio llegue, Señor, que la buena noticia llegue, Señor,
y que el plan por el cual les estás permitiendo realizar este viaje puedan disfrutarlo, Señor, pero también que vean que muchas veces, Señor, es solamente el pretexto para poder compartir tu palabra. Yo bendigo a Katy, Señor, y la delego para que comparte el evangelio a donde quiera que vaya, Señor, como un discípulo que se levanta, Señor, para predicar el mensaje del evangelio. Bendigo su vida y la vida de mis nietas, Señor. Por favor, cúbrelas en este viaje, que no les falte nada, que la provisión tuya les acompañe, Señor, y que puedan experimentar tu gracia a donde quiera que vayan, Señor. Te lo pido con todo mi corazón. Y oro también, Señor, por todos los pastores que han predicado el mensaje del evangelio esta mañana en sus congregaciones. Oramos por los pastores de la alianza. Oramos, Señor, para que todo lo que tú tienes, Señor, como plan y propósito, se cumpla, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás obrando de acuerdo a tu plan. Y te pido con todo el corazón, Señor, que esta semana podamos disfrutar del evangelio. Oro por todas las personas, Señor, que se conectan a los estudios durante la semana. A mis hermanas de Colombia, yo las bendigo, Señor, bendigo sus vidas, bendigo a ese equipo de mi hermana Elizabeth Páez, Señor. Gracias, Señor, por su vida, por ese amor que ha tomado a tu palabra, y a ese grupo de mujeres que has levantado, Señor, en Colombia. Y te pido, Señor, que abras puertas y la economía para que salgan de Colombia a predicar y llevar el mensaje a otras naciones. Te lo pido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga esta tarde y que Dios permita que podamos volver a vernos la siguiente semana, y oremos por todas las actividades que tendremos esta semana y que podamos hallar gracia en la palabra de Dios como hasta el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos. Así quedamos despedidos, y un abrazo para todos mis amados hermanos. Emanuel.